Ya tenemos por aquí al profe Elías Amor, así que vamos a comenzar con él. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, Eliezer, gracias por invitarme aquí a tu programa. No, un placer enorme. Oye, usted da para locutor de radio, tiene buena potencia en la voz. Bueno, yo creo que los cubanos aportamos todos un poquito de ese tipo de cosas, ¿verdad? Aunque mi acento está un poquito distorsionado también porque llevo 50 años viviendo aquí en España, que son muchos años. Pero bueno, vamos a ver. Pero usted nació en España entonces, porque debe No, no, yo soy viejito ya. No, yo tengo un año más que la revolución. Tengo 62, nací en Santiago de Las Vegas, en La Habana, en Cuba, en 1958. Entonces no le podemos atribuir esa potencia ni a la carne rusa. Sí, comí carne rusa, comí mermelada de flores que venía de Bulgaria, comí mucho maíz, comí mucho arroz, comí mucho... En aquella época en la que yo era chiquito en Cuba, yo me fui de Cuba con 10, 11 años, había épocas en las que lo único que había era maíz. Y entonces comíamos frituritas de maíz, guiso de maíz, harina, y nos pasábamos comiendo una semana eso. Luego llegaba mermelada de flores de Bulgaria. Luego llegaba aquella carne rusa de color gris oscuro que no había quien se la comiera. Comíamos lo que podíamos. A ver, los años 60 fueron malos, pero yo creo que comparativamente con lo que se ha vivido en épocas como el periodo especial, fue una época buena realmente. O sea bueno, entonces a lo mejor es que ni la piña ni el limón son la base de todo, sino que es el maíz. Pues seguramente, porque yo he comido mucho maíz y es una de las cosas que aquí en España desgraciadamente no existe. Bueno, ahora sí, pero hubo mucho tiempo que en España el maíz se criaba para alimentar al ganado y era muy difícil conseguir el maíz en los mercados y hacer tamales y hacer guiso de maíz. Y en mi cultura gastronómica está el arroz con los frijoles negros, el lechón asado, está la mermelada de guayaba con queso, está el pudín diplomático y no sigo hablando porque me está haciendo la boca agua. Eso también está en la cultura gastronómica de los 11 millones y medio de cubanos que están en Cuba, pero usted sabe que el puerco asado y la yuca y todo eso son patentes cerradas de los Estados Unidos. Sí, lo sé, porque cuando no podemos comprarlo en Cuba por el embargo, el puerco, ni el maíz, ni nada. Ya cuando yo era chiquito en Cuba, matar una res era un delito condenado con prisión. Recuerdo una vez un amigo de mis padres por allá por la zona de Alquizar, que fue detenido precisamente porque, pues mató una res con una comida que organizó en su casa y tal, y bueno, pues fue condenado a prisión, estuvo como 4 o 5 años, y ese tipo de delitos ya existían, y bueno, pues comer un lechón asado en Cuba era lo que hacíamos en mi familia, era que en casa de un amigo teníamos una persona que cuidaba un cochino desde pequeñito y luego lo hacíamos engordar y eso era nuestra cena de Nochebuena. Ya te digo que en los años 60 en Cuba habían problemas, evidentemente, pero en principio nada comparado con lo que luego me han contado los cubanos que llegan a España y que han vivido la época del periodo especial y los últimos años que la situación es agónica. Tú lo sabes mejor que... Bueno, el tema es que en los 60 todavía quedaba una inercia de esa infraestructura productiva, porque antes de los 60 dependíamos de nosotros. Así es. Después de los 90 o hasta los 90 dependíamos de los rusos, y después de los venezolanos, y después de los chinos. Entonces, la única etapa en la que Cuba ha dependido de Cuba es esa imperfecta república, pero que construyó la Cuba que conocemos. Correcto, sí, señor. Es más, hay estudios hechos por economistas de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, en donde se destaca, por ejemplo, que desde el año 59 hasta el año 64, más o menos, es decir, en un quinquenio, la economía cubana tenía la potencia arrastrada de la década de los años 50. Es decir, no había que hacer nada. Ella sola evolucionaba sin ninguna, bueno, ellos, lo que pasa es que los revolucionarios tomaron medidas que trastocaron todo, ¿verdad? Pero la economía cubana tenía tal dinamismo en los años 40 y 50 del siglo pasado que durante los primeros 5 años, 6 años de la revolución no había que hacer nada, funcionaba sola. El desastre llegó cuando se plantearon el objetivo de 10 millones de la cosecha del año 69, después de la ofensiva revolucionaria del 68, y en esos 2 años se fraguó el desastre que vino después hasta la institucionalización soviética. Esos son años malos, pero en principio los peores
son los que vienen a partir del derrumbe del socialismo real. Y bueno, ahí hay unos años malos, y desde el año 2014 para acá, después de la apertura que se inició en época del presidente Obama, bueno, pues todo eso ha caído en saco roto y la economía cubana lo está acusando una debilidad muy grande en los últimos 6 años. Profe, entrando Sí. en materia, y me parece genial que hayamos hecho este brevísimo recorrido de cómo se ha llegado hasta aquí. Muy bien. Hay un opositor cubano brillante que yo leo mucho, que se llama Eliezer Ávila, no sé si usted lo conoce. Sí, lo conozco, tengo el gusto. En uno de sus artículos, sí, había una frase que me llamó la atención, que decía, el problema de las monedas no está en las monedas. Correcto. ¿En qué le hace pensar esa frase? Bueno, pues que te hubiera puesto una nota muy alta si tú hubieras hecho el examen de la asignatura, ¿verdad? Es que últimamente en Cuba se está hablando mucho de la unificación monetaria y cambiaria, hasta en Granma, en Cuba Debate. Es una cosa como que les ha entrado el sarpullido. Llevan desde el año 2011 hablando de eso, pero realmente ahora les ha entrado como una prisa agónica. Y el problema no es la unificación monetaria, como tú has dicho, Eliezer. El problema es conseguir que una vez se logre esa unificación monetaria y cambiaria, la economía no explote, la economía se estabilice. Y ese es el contenido de lo que hoy he declarado en una entrevista que me ha hecho Carlos Cabrera en Cibercuba, analizando estas cuestiones que coinciden en esencia con lo que tú has dicho. El problema no es la unificación. La unificación monetaria se podría hacer en 2, 3 años, si hubieran querido. En el año 2011, cuando lo anunciaron en el partido, es una operación económica que está bastante estudiada por los autores. Por ejemplo, aquí en Europa se hizo la unificación monetaria en el euro a partir de monedas de diferentes países. Óigame, eso no se hizo de la noche a la mañana. Prácticamente estuvimos una década con políticas económicas, con diseños estratégicos para conseguir el objetivo, que fueron, por ejemplo, lo establecido en el Tratado de Maastricht, que había que cumplir obligatoriamente. Esto es una política económica seria. Lo que se está haciendo en Cuba desde el año 2011 es desconocido. Y el año pasado, cuando empezaron a tomar medidas como, por ejemplo, aquello de que cuando usted pagaba en CUC, se aceptaba que el cambio se lo dieran en pesos cubanos, que algunos pequeños emprendedores hicieron bien y empezaron a poner carteles de no aceptamos CUC, etcétera. Con eso lo que hicieron fue pues, justamente lo contrario de lo que se tiene que hacer en una política económica rigurosa, ¿no? Y esta situación es la que está provocando las tensiones que hay en este momento en Cuba, de las que luego podemos hablar, que es lo que yo creo que ha hecho que saquen a 3 técnicos del Banco Central de Cuba a un reportaje a hablar sobre qué está pasando con la unificación monetaria, porque creo que hay un rum bastante grande en la población cubana sobre este tema y no se les está dando a los cubanos la información que es necesaria para que entiendan bien qué es lo que está en juego, que hay mucho en juego. Bueno, hay una arista de la economía en general que trasciende el asunto de las monedas. Ponernos de acuerdo en qué moneda va a reflejar el valor y alcance y seriedad y confiabilidad de nuestra economía, como bien usted dice, no sería el gran problema. Hay que tener el dinero en esencia como objeto de valor de cambio. Bueno, usted le puede poner la palma real, el escudo, pero lo importante no es ese papel. Lo importante es lo que está detrás y sustenta ese papel. Correcto. Y yo leí hace poco un artículo de algún economista que, no sé si era Berleni o algún otro, que hablaba de, que los problemas que tenía la economía cubana, que demoraban en aceptarse los contratos de la inversión extranjera, que había mucha burocracia, que había mucho atraso. Pero, Elías, vamos a ser francos. Sí. Lo que deseamos es que la dictadura funcione mejor o que no haya dictadura. O sea, ¿cuál es el costo político? ¿Cuál es el costo económico para los cubanos
de tener una dictadura política? Bueno, el coste económico lo vemos todos los días. El coste económico de la dictadura es esencialmente este nivel de vida tan bajo que tienen los cubanos, que tienen una economía absolutamente distorsionada, rota, cercana al colapso, como escribía el otro día Dimas Castellanos en Diario de Cuba. La economía cubana es un auténtico desastre. No existe un país en el mundo que tenga una economía tan mala, tan deficiente, tan mal organizada. El modelo de planificación central colectivista que se incluye en la Constitución aprobada en el año 2019 es un fracaso anunciado, ¿no? No hay ningún país en el mundo que apueste por un modelo económico como este. Por lo tanto, yo creo que el régimen político tiene que cambiar, eso por supuesto. Pero si tú me pides mi opinión, yo creo que por el bien y por la sanidad de los cubanos, por su nivel de vida, por su prosperidad, por las condiciones económicas en las que viven esos 11 millones largos de almas, lo que habría que hacer es transformar el sistema económico ya. Ese modelo económico no tiene futuro, es un desastre. Se mantiene solo por principios ideológicos absurdos, procedentes del pensamiento de alguien que tenía unas ideas locas como Fidel Castro. Por ejemplo, el desastre de la existencia de dos monedas en Cuba, el CUC y el peso cubano, es una idea loca de Fidel Castro, como el café Caturla, como la vaca aquella que daba más leche que ninguna. Todas esas ideas absurdas pertenecen a Fidel Castro, que es el responsable directo del desastre de la economía. Entonces yo creo que, al igual que cuando tienes un carro roto, tú tienes primero que arreglar lo más importante para que el carro funcione. Y luego te permites el lujo de ponerle asientos o le pones aire acondicionado y lo mejoras en sus prestaciones. Pero es que la economía cubana en este momento necesita un motor, que es lo que no tiene el carro. No tiene motor, no tiene levas, no tiene bujía. El motor está completamente descompuesto. Y yo como economista, con todo mi respeto, lógicamente, porque también soy presidente de la Unión Liberal Cubana y quiero cambios democráticos para Cuba, creo que hay que empezar por poner en orden la economía. Porque poniendo en orden la economía... El tema está que... A ver, es interesantísimo el dilema, ¿no? Sí. Empezar por la política o empezar por la economía. Pero cuando vemos los fallidos decenas de experimentos comunistas en el mundo, sí, la economía no empezó a mejorar, aunque hicieron también rectificación de errores y 20.000 cosas en Polonia y República Checa y en todos lados. No vimos una mejoría económica hasta que no ocurrieron cambios democráticos. Y tiene toda una lógica. Sí. Para mí, la lógica es que ese comité económico central que se reúne con Murillo y con el otro, bueno, en una economía libre se reúne en todas las empresas, en todas las casas, en todas las familias, en todos los barrios, porque la gente dice, caramba, la economía planificada es mejor. No hay economía más planificada que la economía capitalista y abierta, porque en vez de tener 8 personas planificando, tú tienes al país planificando, pero yo planifico lo mío, tú planificas lo tuyo. O sea, es más plan, pero cada quien conoce directamente lo que quiere hacer, su proyecto, las materias primas, la gestión, la responsabilidad, y no un ministro gestionando la economía de un país. Entonces, ¿cree usted que si siguen los mismos tomando las decisiones, tanto económicas como políticas, es posible encontrar ese motor o es bueno? Porque si apareciera petróleo en Cuba, a lo mejor ya nos convertimos en Arabia Saudí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ve usted? Eliezer, yo te lo voy a decir con mucha franqueza porque sé que tienes muchos oyentes que te siguen y es bueno que tengan las ideas claras. La economía cubana está muerta. La economía cubana no funciona y puede acabar creando un grave problema social en Cuba. Si no se arregla la economía cubana, no podemos hacer ningún plan de futuro en ese país. La situación de las economías del este de Europa, por ejemplo, que lo conozco bien porque lo viví y tuve la oportunidad de hacer de consultor en algún país del este de Europa en sus transformaciones económicas hacia la privatización, es que allí la democracia pasó a ser la prioridad número 1, porque el modelo sistema político se cayó, se vino abajo y hubo que enderezar los países a partir de unos cambios que al principio, a ver, eran democráticos, pero
manteniendo estructuras, como pasó en la República Democrática de Alemania, que hasta que se produjeron las primeras elecciones en el año, creo que fue 91, 92 o 93, el sistema de la RDA seguía funcionando con reformas económicas y privatizaciones. Dicho esto, yo no sé cuál va a ser la transición de Cuba. Va a existir esa transición. Cuba no puede ser un espacio aislado del mundo en las condiciones actuales, pero va a tener su propio modelo. Y yo, como economista, estoy aportando mi visión. Mi visión es que hace falta cambiar el modelo económico ya. No podemos esperar más. Podemos aprovechar oportunidades como, por ejemplo, oportunidades que el gobierno ha perdido, como es, por ejemplo, la salida del COVID-19, que daba espacio para haber desarrollado más la empresa privada en Cuba, y no lo están haciendo, a los trabajadores por cuenta propia, a lo que ellos llaman las formas no estatales. El proceso de unificación monetaria y cambiaria daría también otra oportunidad para tomar decisiones trascendentales en la economía, porque no hay tiempo material para seguir jugando a ser comunista y a seguir comiendo M, como decimos los cubanos, con la economía. Hay que tomar decisiones cuanto antes trascendentales, en la línea de respetar los derechos de propiedad, respetar la creación de empresas privadas en todos los sectores de la economía, generalizar el mercado como instrumento de asignación de recursos mayoristas, minoristas, organizar el comercio no sobre formas comerciales, sino sobre tiendas como en Hialeah o en Madrid, no con inventos raros que venden en una moneda que no es la de Cuba, porque una tarjeta que hay que respaldar con una cuenta en un banco. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde un pueblo tiene que aguantar ese tipo de cosas? Pero ahí está, profe, mi principal preocupación. Sí. A ver, el sistema político cubano, que rige todos los demás sistemas, las comunicaciones, todo, está basado en una filosofía errada. Una filosofía que ha establecido en ley la prohibición de la acumulación de riqueza en manos privadas, cuando el desarrollo del mundo, como lo conocemos, ha sido precisamente la acumulación de riqueza en manos privadas. ¿Por qué? Porque la riqueza es la gente. O sea, las manos privadas, ¿quiénes son? Claro. Las manos privadas no son el enemigo, ni los extranjeros. Las manos privadas es la gente. Y hoy por hoy, un trabajador ordinario de una fábrica en un país occidental desarrollado es 100 veces más rico de lo que lo era a principios del siglo XIX. Por tanto, no, esto de que los ricos han sido cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, bueno, no es cierto. Lo cierto es que los pobres han sido también cada vez más ricos en el mundo libre y desarrollado. Y ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué podemos, profesor, producir en Cuba a su juicio, de acuerdo también a lo que producíamos antes del 59 y hasta lo exportábamos? O sea, vamos a ver cómo acomodo la idea para que me entienda. Sí. Los cubanos que están pasando hambre hoy en Cuba, que son el 90%, me escriben mucho diciéndome, mira, lo que pasa es que aquí no hay plátano, no hay lechuga, no hay calabaza y no hay carne, porque Trump tiene restricciones sobre Cuba. Le pregunto yo a usted, Cuba es una plataforma petrolera en el medio del Océano Pacífico, que si no llega un helicóptero de los Estados Unidos no podemos tener comida, o hasta la última vez, pues yo salí de Cuba hace 2 años, o en Cuba sigue habiendo tierra, sol, agua y las condiciones naturales para que se dé la lechuga, el plátano, la calabaza. Dígame usted porque estoy confundido. Bueno, vamos a ver. Cuba comercia libremente con todos los países del mundo y recibe inversiones extranjeras de las principales potencias económicas mundiales. Además, recibe préstamos de organismos que están dispuestos a facilitarle dinero. El único país con el que Cuba mantiene un contencioso provocado por Fidel Castro es Estados Unidos. Lo que tiene que hacer Cuba es arreglar ese contencioso. Así de sencillo. En el momento en que arreglen ese contencioso, las relaciones comerciales de Cuba con todo el mundo serán positivas, incluidas con Estados Unidos. Eso yo creo que es un principio fundamental que tiene que reconocer el régimen comunista, y otro principio fundamental que tienen que reconocer es que ellos pueden jugar a la ideología y pueden estar comiendo lo que hemos dicho antes, ¿verdad? Durante mucho tiempo creyéndose el mensaje de Fidel y los sueños de Granma y todas esas cosas. Pero la economía está hecha unos zorros, no funciona.
está paralizada. Los cubanos saben lo que es estar en las colas y no conseguir un producto, y por eso surgen los coleros, y por eso aparecen las figuras que no existen en ningún otro país del mundo. Y esa situación es responsabilidad del gobierno. Y aprovecho tu espacio para decirlo claramente. Eso hay que resolverlo ya. No se puede esperar más tiempo. Y no es que hacer lo que hicieron los chinos o los vietnamitas con el Doi Moi, que se pusieron a hacer reformas y estuvieron una década haciendo reformas a ver cómo salían las cosas. Oye, y le salió bien. Ahí tienes a Vietnam convertido en una potencia exportadora de cereales en Asia, que es un gran negocio y con grandes inversiones extranjeras, y China no hablemos, lógicamente. Pero el problema de Cuba es que esos ensayos, Eliezer, no sirven porque la economía cubana está tan deficientemente organizada y estructurada que no admite esos experimentos. Hay que tomar decisiones drásticas como las que estaba yo mencionándote anteriormente. Por ejemplo, vamos a reiterar al menos las 2 o 3 más. No, yo te voy a decir la más importante para que los cubanos coman plátano. Generar un sistema de derechos de propiedad en la tierra en Cuba. Nada de arrendamientos ni comemierderías de esas. Eso no tiene futuro ninguno. Hay que iniciar un proceso de privatizaciones como los que se hicieron en los países del este de Europa de la tierra cubana, para que los agricultores sean los verdaderos dueños de la tierra, pero no solamente sean los dueños, que eso es lo que la reforma agraria comunista dijo que era, y era mentira todo. Lo que hay que permitir es que puedan comerciar con la tierra, incrementar la superficie. Un paréntesis, profe. Sí. Porque acaba de pasar lo de la fábrica de queso. Correcto. El tipo no se robaba la leche, era dueño de 42 vacas, ordeñaba las vacas, le entregaba la mitad de la leche al Estado para que vaya Estado, para que hagas política con la leche mía. Toma. Sí. Pero con la que le quedaba, hacía queso y abastecía 3 restaurantes. Oye, un negocio familiar, lo que viene siendo un negocio familiar, una pyme de toda la vida. Ah, no. Correcto. Tú eres el que le limpia la mierda a las vacas, tú eres el que las cuida, tú eres el que las alimenta, pero la leche es del Estado. Entonces, o sea, por un lado te doy el derecho a tener las vacas, a tener la tierra, y por el otro te quito la leche. Pues así no funciona. No funciona así. Funciona de la siguiente manera. Si este señor produce leche y le da la mitad al Estado y la otra mitad la comercializa, lo que debería de existir en Cuba es un sistema que le permitiera a este señor incrementar el número de vacas que tiene para vender al sector privado, para ganar más dinero y poder contratar más vacas o tener más vacas en su explotación. Es decir, lo que en Cuba existe es una limitación técnica a la escala de producción en la agricultura, que es lo que impide que los productores agrarios obtengan cosechas rentables para luego ser vendidas en los mercados de consumo, al margen de que acopio es un desastre como distribución mayorista y no ha tenido nunca ninguna justificación que el Estado se encargue de llevar las cosechas de los campos a los mercados en las zonas urbanas. En ese sentido, esa pequeña transformación en la propiedad agraria, generando en Cuba un sistema de derechos de propiedad en la agricultura que permita la inversión extranjera en la agricultura cubana, por ejemplo, en la caña de azúcar, eso daría muchas opciones para que la producción agraria experimentara un crecimiento espectacular en muy poco tiempo, porque la tierra cubana es muy buena, de alta calidad, hay mucha gente trabajando en el campo cualificada. El aguajiro cubano que me está oyendo sabe muy bien lo que tiene que hacer para sacar cosechas de boniato, de ñame, de malanga, varias al año. Entonces, ¿eso por qué no se genera en Cuba? Porque no existe la motivación del que fabrica los quesos que tú mencionabas antes. Cuando tú eres dueño de la tierra y la puedes incrementar o la puedes disminuir o puedes hacer con ella lo que creas conveniente sin ningún comunista que te diga lo que tienes que hacer, eso funciona. Y ahí, por ejemplo, el régimen tiene opciones de cambios y de transformaciones. Olvidarse un poquito de la ideología trasnochada y obsoleta de Fidel Castro, asumir el fracaso histórico y lanzar un plan de privatización de la tierra en Cuba que permita alcanzar economías de escala. Esto te garantizo que si se hace bien, en 2 años la producción agrícola de Cuba abastece a todos los cubanos y además genera excedentes comercializables en el exterior. Hay otro punto, profe. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, excepto en el detalle que yo creo que todo eso debe hacerlo un gobierno democráticamente electo. Pero
siguiendo con la lógica. Yo también, yo también me gustaría que lo hiciera también un gobierno democrático, pero es que no podemos esperar, Eliezer, no podemos pensar en un futurible, tenemos que actuar ya, y el gobierno comunista se tiene que sentir presionado por la grave situación económica en la que se encuentra para que reaccione, para que haga esos cambios, porque si no van a seguir comiendo chicha y dándole vueltas a las mismas cosas. Claro, el problema está en que ninguna de esas directrices que lanzó Fidel de más sacrificio y más tal, la vive ninguno de sus dirigentes. Usted ve que hay una foto que para mí ilustra la situación, y es la foto que sale en cada noticiero. Usted ve un grupo de dirigentes panzones que están rodeando a un guajiro, y entonces la noticia es: Machado Ventura insta al guajiro pinareño a producir más papa. Señor, usted no tiene que instar a nadie aquí en Jonte, ni tiene que instar a nadie en la Ribera del Duero para producir vino, ni en ningún lugar. A nadie. Alguna vez leí de algún filósofo que dijo que la legítima ambición humana es el único motor eterno del desarrollo. Correcto. Y para mí eso es una ley. O sea, todas las personas venimos al mundo desnudos y descalzos. Sí. Y queremos a lo largo de nuestra vida satisfacer nuestras necesidades económicas, materiales y espirituales también. Entonces, esa energía ya nos la dio Dios. Sí. No nos la tiene que dar el Comité Central de ningún partido. Ya lo tenemos. Lo que tiene que hacer un gobierno, un partido, es hacer cada vez más viable, justa, democrática, libre y, vamos a decir, genuinamente estructurada esa competencia o esa convivencia económica entre los seres humanos para que podamos cada cual impulsar nuestros proyectos. Pero eso de tener un partido que lidere los esfuerzos de la tal, yo creo honestamente, profe, que con esta constitución, o sea, porque fíjese que tendríamos un dilema. Para desarrollarnos tendríamos que incumplir la constitución. Sí, o sea, si tú dices que te vas a pegar a la ley y al orden en Cuba, tienes que eternizar la pobreza, porque esa ley y ese orden está mal y está estructurado para que usted no avance. Pero si es que ellos son los primeros que van en contra de la Constitución. Tú recientemente habrás leído, porque tú sigues de cerca la información procedente de Cuba, el anuncio que han hecho de que van a crear bueno, pues un mercado para que los cubanos y las empresas que están en Cuba compren deuda pública del gobierno. Yo cuando leí eso me llevé las manos a la cabeza, porque cuando una persona compra deuda pública, no lo hace por caridad cristiana, lo hace porque tiene un patrimonio con esos títulos que le da una riqueza, que es el tipo de interés que obtiene de la deuda pública, que en unos casos se anticipa y en otros casos se cobra cuando vence el título. Óigame, eso es lo mismo que comprar una casa y ponerla en alquiler, o abrir un negocio y cobrarle a una persona por la gestión del negocio. ¿Por qué eso no se puede hacer en Cuba y en cambio sí se puede comprar deuda pública? A mí me gustaría que algún cubano que sea jurista metiera una buena demanda al gobierno en cuanto salga las operaciones de deuda pública por violar la Constitución cubana del 2019. Es que ellos mismos se meten en líos porque son ignorantes de los principios fundamentales de cómo funciona una economía de mercado, que tú lo has dicho antes, lo has resumido muy bien, la motivación. Eso es lo que lleva a un ganadero de cerdo porcino en Extremadura a cuidar con mimo para que los cerdos coman bellota y luego el jamón salga tan bueno que los chinos lo compran todo pagando unos precios 3 y 4 veces superiores a lo que el jamón serrano se vende en España. Y ese productor de jamón es millonario gracias a eso, a que se levanta todos los días bien temprano, está motivado, ha encontrado clientes en China que le compran el producto y muchos españoles nos tenemos que ver en la dificultad de comprar el jamón, pero bueno, porque esos cerdos no se multiplican como los panes y los peces, pero ese señor está ganando dinero y eso es muy bueno para la economía española. Y aparte, el progreso económico, o sea, el enriquecimiento privado, yo le veo todos beneficios y no le veo ningún perjuicio. Claro. ¿Por qué? Porque ese señor que es millonario aporta millones de impuestos también. Ya viste que a Shakira le van a tumbar 14 millones de euros ahora. Bueno, ese es el dinero que desgraciadamente también tiene el sistema. Digo desgraciadamente porque los gobiernos socialistas cada vez aumentan el gasto público y tienen que aumentar los impuestos. Pero de ahí no se dan cuenta que hay muchos estudiantes que están accediendo a becas,
que embarazadas que están accediendo a ayudas y no han aportado eso a la seguridad social, jóvenes que están en el paro. O sea, ¿quién se perjudica con el enriquecimiento de las pymes? ¿Usted conoce a alguien? Nadie, nadie. El enriquecimiento es la base del crecimiento económico en cualquier país. Y Cuba interrumpió el enriquecimiento en el año 59 y no lo ha recuperado desde entonces. Bueno, sí, a ver, las empresas que pertenecen a los militares y a la seguridad del Estado tienen unas rentabilidades espectaculares que no se publican oficialmente. No sabemos qué gana Gaviota, por ejemplo, en beneficios al año, ¿verdad? Ellos dicen que los beneficios... O Etexa, que son monopolios. O Etexa, por ejemplo. Vamos a preguntarle al director de Etexa que nos pase el balance y la cuenta de explotación y verás tú cómo se ríen de nosotros, ¿verdad? En ningún país del mundo ocurre eso. Yo no sé por qué la señora Bejarano, la Contralora, no hace un informe todos los años de las empresas que audita para saber, bueno, pues un poco el cash flow de esas empresas, la ratio de beneficios sobre rentabilidad y los distintos indicadores. En estos aspectos, por eso te digo, Eliezer, la economía cubana está absolutamente destrozada. Ya no por la mano de Fidel Castro y del Che y de todas las generaciones. A mí lo que me sorprende es que alguien como Díaz-Canel, que es como yo más o menos, somos de la misma generación, creo que yo le llevo un año más o menos, o así, esté creyéndose todavía las ideas absurdas de sus abuelitos. Aquí en España, cuando Franco se murió, se enterró el franquismo y vino la democracia y vino la transformación económica, y España es un país que no tiene nada que ver con lo que había antes del año 75. Pasó igual en Chile, ha pasado en todos los países en donde existen dictaduras, en donde hay ideologías que, como tú decías muy bien antes, secuestran al pueblo y le dan el poder a solo una parte de ese pueblo. Bueno, pues como todos queremos la democracia, para que la democracia crezca y se desarrolle, lo más urgente en este momento en Cuba es transformar la economía. Y yo creo que si el gobierno no lo hace, estará cometiendo una traición al pueblo cubano y habrá que demandárselo. Otra más. Tú fíjate lo que te estoy diciendo. Una cosa es que hagan la transición a la democracia, como aquí en España, que las cortes franquistas se hicieron el harakiri con Adolfo Suárez al frente para transformar a España en democracia. Si eso en Cuba no lo hacen, la historia ya les castigará. Pero no transformar la economía cubana, no aprovechar las oportunidades que se le ofrecen para que la economía cubana pueda progresar, mejorar, cambiar sus estructuras, que los cubanos no se vean obligados a hacer colas por un cuarto de pollo. Eso es inaudito en el mundo. Bueno, pues yo creo que ahí es donde está la gran visión estratégica de los líderes, y ojalá que esta generación que ahora está cogiendo el poder en Cuba reaccione. Yo lo único que les pido es que reaccionen, que piensen en sus compatriotas, la gente de la calle, la gente que encuentran todos los días, porque la situación es realmente dramática. Profe, no hay otra palabra. Hay un mito que a mí me gustaría ponerlo sobre la mesa y a ver qué usted piensa sobre él. Cuando yo entablo discusiones, debates con personas cercanas a la extrema izquierda, al comunismo, y hablamos sobre el desarrollo de Cuba, ellos plantean como que, ¿pero qué tú vas a comparar? Cuba es un país del tercer mundo. Me lo dicen como si los países nacieran para ser de un mundo. O sea, como si la capacidad transformadora de los sistemas económicos, políticos y de los seres humanos en general no existiera. Cuba nació para ser pobre. Entonces, bueno, yo le digo, me dicen, bueno, pero es que Cuba no tiene petróleo, Cuba no tiene grandes recursos naturales. Y yo le pongo el ejemplo de Japón. En Japón hasta para sembrar lechuga tienen que hacer un lechugario de esto que hacen y ponerle el oxígeno por un lado y el agua por el otro, y en Japón no falta nada. Entonces, la pregunta es, después de 61 años invirtiendo casi el 30% de nuestro Producto Interno Bruto en formación técnico-profesional, ¿no debiéramos ser nosotros una potencia tecnológica y que usted llegue a una parada y le diga ahí una pizarra por dónde viene la guagua, por dónde sale, que pagáramos con tarjeta, que hiciéramos? Cuba es el único país del mundo donde usted no puede pagar con tarjeta en todos lados. ¿A dónde ha ido la inversión en capital humano que se ha hecho en estos 61 años? Bueno, yo eso lo explico a mis alumnos en la Facultad de Económicas y, por supuesto, a los de extrema izquierda. Les explico cuál es el problema fundamental con Cuba, ¿verdad?
Y lo explico siempre poniendo ejemplos muy sencillos que he visto a lo largo de mi vida en estos 50 años que llevo viviendo en España. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Los españoles tienen también un nivel de cualificación bastante alto. España ha hecho mucho esfuerzo en inversión, en educación a lo largo de los últimos años y el país, bueno, pues alcanza el nivel de desarrollo que tiene en el mundo, que bueno, está entre los 20 primeros países, bien. Los cubanos que llegan a España, la mayoría de los que yo conozco, pasan una temporada difícil hasta que los papeles se resuelven, muchos vienen ya con la nacionalidad española por la ley del abuelo, etcétera. Lo que te quería trasladar es que muchos de esos cubanos llegan a las empresas españolas y se ponen a trabajar y al cabo de unos 6 meses están de jefes de planta. Al cabo de un año empiezan a tener puestos directivos y cuando pasan unos cuantos años se convierten en la mano derecha del dueño. Esto lo he visto en muchísimas ocasiones en mi vida, con ingenieros de la CUJAE, con auditores, con contables. Lo he visto con los médicos que vienen a España a trabajar. Lo he visto con arquitectos, urbanistas, que vienen con altísimos niveles de cualificación y que en Cuba se estaban comiendo, como decimos aquí en España, el marrón, y llegan a España y progresan con una enorme rapidez. ¿Por qué ocurre esto? Porque el sistema económico cubano, a pesar de que forma y cualifica a los trabajadores, los convierte en piezas de un engranaje obsoleto que, bueno, lo máximo que pueden aspirar es a ganar 800 pesos al mes, que es el salario medio que se paga en este momento según las estadísticas de la ONEI. Eso no da ninguna seguridad, eso no da ninguna viabilidad. ¿Dónde se gana dinero en Cuba en este momento? Pues curiosamente en las formas no estatales, que es donde precisamente está la gente ganando plata. Profe, y pero no me diga que usted le llama también a las cosas por lo que no es. Sí, porque si nos oyen así ven que el viejo profesor está adaptado a la terminología en las pequeñas empresas, en las pymes cubanas, que es como me gusta llamarles. Ahí es donde se gana más dinero y en donde se... Y los cubanos progresan fuera de Cuba. Te vas a Hialeah, te vas a Miami, te vas a Nueva York o te vas a New Jersey, en donde está la colonia cubana en las dos calles, y ves que los cubanos progresan y tienen tintorería, restaurantes, lavandería. Óigame, ¿por qué no lo pueden hacer en su país? Pues porque el sistema económico comunista lo impide. Oiga, vamos a transformar ese sistema económico, que no es tan difícil. Que lo único que hay que hacer es tomar 4 decisiones fundamentales, asumir el fracaso histórico del comunismo como sistema económico. Óigame, eso lo han hecho los chinos, lo han hecho los vietnamitas, lo han hecho en todos los países del este de Europa. Hay centenares de miles de artículos escritos sobre el fracaso del sistema comunista. Oiga, no quiera usted continuar con eso. El colectivismo es mentira. El igualitarismo del comunismo es mentira. Yo he leído trabajos que me da hasta vergüenza citarlos, de economistas cubanos que intentan explicar algo tan técnico y monetarista como es el mercado interbancario, utilizando la teoría del valor de Carlos Marx. Pero óigame, ¿usted no se da cuenta de que El Capital es el libro más absurdo que existe en la historia de la humanidad? Que eso no da ninguna idea ni ninguna viabilidad para el razonamiento lógico de una economía. Bueno, pues los cubanos siguen todavía, porque han estudiado eso. Es lo que mi amigo Dagoberto Valdés denomina el daño antropológico que ha creado el comunismo en la sociedad cubana. Pero ese daño antropológico, Eliezer, se acaba cuando el cubano sale del aeropuerto de Rancho Boyero y llega a cualquier otra ciudad del mundo. En ese momento ese cubano se traviste en un elemento de progreso, de desarrollo, de capacidades, de cualificación. Y a mí, particularmente como cubano de origen, me hace sentirme muy orgulloso de ver eso, porque realmente te demuestra que la culpa no está en los cubanos, la culpa está en el sistema económico. Profe, a mí escuchándolo hablar, yo me pregunto, caramba, ¿por qué no quitamos a Gil y ponemos a Elías? Yo no me llevaría bien con Díaz-Canel. Creo que no tenemos el mismo carácter. A lo mejor sí. Es que a lo mejor sí. Ese es el punto. Para mí, yo creo que la dictadura como arquitecto del cambio, o sea, me parece totalmente inviable. Entonces, ahí es que veo yo que la prioridad sigue siendo política, en el sentido de que ya Raúl Castro con 90 y pico de años, o sea, cuando tú vienes a ver el buró político cubano, tiene más años que la historia de la humanidad.
Sí. Y han tenido además la oportunidad de gobernar un país sin oposición, no porque no exista, sino porque ellos la han suprimido de las mil maneras posibles. Esa Sí. ventaja de pensar, ordenar y que se haga, eso no lo tiene ningún gobierno en el mundo. Ellos tienen una posibilidad que no tiene nadie de pensar y actuar sin que nadie se la atraviese en el medio. Y lo que han hecho es tomar malas decisiones por 61 años. Entonces, a mí me parece que aconsejarlos ahora para que hagan las cosas mejor. Por eso es que yo creo que hay que impulsar unas elecciones libres, sí o sí. Y entonces, si nosotros salimos ganador, ya le digo desde ahora que usted va a ser nuestra primera opción de ministro de Economía de la transición. Usted va a ser el Balcerovich de nuestro país. No me cargues con esas responsabilidades que son muy grandes. No, una de las cosas con las que sueño es poder viajar a Cuba con libertad. Algo que en este momento ni se me pasa por la cabeza. Poder tener en Cuba un espacio de libertad para hablar con la gente libremente, transmitir mis ideas, que yo sé que en Cuba son criticadas porque nos acusan de neoliberales, asesinos, criminales, bueno, de todo, ¿no? Yo creo que hay que acostumbrarse a eso. Y lo único que sueño y aspiro es poder volver allí y los últimos años de mi vida tener la facilidad de coger un avión y presentarme en La Habana o en Santiago, en donde me apetezca con libertad. Pero yo sueño con esa Cuba transformada y creo que tenemos una oportunidad histórica cuando muera todo este elenco de dinosaurios que todavía sobreviven. Ese elenco yo creo que es la carga, el lastre que existió también aquí en España, ¿verdad? Aquí también había un lastre de viejos de la época de la guerra civil. Bueno, todo eso desapareció con el tiempo y apareció una generación nueva de políticos que ahora vuelve de nuevo a rejuvenecerse. Es lo bueno que tiene la democracia. Y yo respecto de lo que tú planteabas, Eliezer, mira, yo he vivido toda mi vida aquí en España, he participado en la política española, como no podía ser de otro modo. Y yo creo, fíjate, que un gobierno que no participa de las voluntades plurales que existen en la sociedad, es un gobierno mucho más cerrado, acomplejado, inmóvil, incompetente como el de Cuba, cosa que, por ejemplo, aquí en España, cuando teníamos que desempeñar cargos políticos, nos reuníamos con gente de sindicatos de izquierda, comisiones obreras, UGT, con asociaciones de empresarios que pertenecían justo al otro lado del espectro, con partidos políticos de diferentes ideologías, y yo conseguía incorporar a las políticas que estaban en mi área de gestión todas esas visiones alternativas y muchas de ellas contrapuestas, y te puedo asegurar que salían actuaciones mucho mejores y de más calidad que cuando se diseñaban por un solo partido. En ese sentido, creo que Díaz-Canel, otra de las cosas que está perdiendo, y eso lo he escrito yo en algún artículo también, en mi blog o no sé dónde fue, creo que una de las cosas que debería de hacer es sentarse con todos los colectivos que están surgiendo en Cuba dentro de la sociedad civil, independientemente del régimen. Ahí tiene él a los cuentapropistas, ahí tiene él a las agrupaciones de agricultores independientes, ahí tiene también a grupos de la oposición interna, think tanks que funcionan en Cuba. Yo creo que todos esos colectivos y muchos más podrían ser llamados a una mesa para ser escuchados. Y yo creo que si eso lo hiciera Díaz-Canel, estaría dando pasos que le permitirían tener un conocimiento mucho mejor de la realidad de Cuba y tomar decisiones mucho más sabias de las que por desgracia toma su gobierno. Es un consejo que le podemos dar desde aquí. Yo la verdad que, bueno, valoro mucho y sé que usted habla desde la mejor intención y del fondo de su corazón, pero tenemos también la experiencia de Venezuela, donde cada vez que Nicolás Maduro está en el pico Laura, llama a la mesa. Y mesa en Dominicana y mesa en Noruega, ahí se siente, y si tiene que darle un beso a Capriles, le da el beso y tal, sí. Pero en cuanto la cosa vuelve a tomar un poquito su nivel, cerrado para todo el mundo, y es un diálogo en una sola dirección y no en nada, sí. Porque al final, ¿qué pasa? Mira, Díaz-Canel y Raúl Castro y toda la gente de la dictadura de Cuba, junto con los de Venezuela, están en el cartel de los soles que amparan. ¿Dónde están escondidos los prófugos de la justicia colombiana de la FARC? O sea, hasta de ETA todavía queda gente en Cuba. Entonces, sí. El escenario es más complejo que si solamente dependiera de la buena voluntad de algún Gorbachev que surja ahí adentro. Yo creo que ellos están comprometidos
con las peores mafias del mundo, sin contar Irán y Putin y todo lo que hay detrás. Entonces, de todas maneras, sí creo que si Díaz-Canel, por todos esos compromisos mafiosos y diabólicos, no puede sentarse en esa mesa, yo lo que creo es que pues, se puede hacer la mesa sin Díaz-Canel también, y que se sienten todos esos actores, todos esos Sintán, todos los cubanos, y decir, bueno, la sociedad cubana aquí representada, mucho más que por el Partido Comunista, tenemos que impulsar estos cambios que hacen falta dentro y fuera de Cuba, porque también creo que esos 3 millones de cubanos y descendientes que estamos por el mundo, si somos el 60% del PIB de Cuba, bueno, no podemos ser el 0% de las ideas de Cuba. Correcto. Y además somos el % de cubanos que conoce la libertad, conoce la democracia, tenemos algo que compartir con nuestra familia. Pero aprecio mucho eso y me gustaría preguntarle por último, profe, dime, ¿qué labor o qué papel usted le ve en la recuperación económica cubana a los jóvenes y las universidades? Bueno, yo creo que me has puesto 2 ejemplos de sectores que van a tener que desempeñar un papel fundamental. Yo eso lo he vivido en España. En España la salida de la dictadura de Franco no fue fácil, la transición a la democracia fue muy complicada y hubo hasta un intento de golpe de Estado en el año 1981. Los jóvenes en España fueron un instrumento. Yo en aquella época era joven y quise la democracia para España, vivía aquí, quería la democracia y participamos activamente en ello. Hicimos muchas manifestaciones, tomamos posiciones muy claras en contra de la dictadura y a favor de la democracia. Eso nos costó represión. En aquella época todavía había represión. Yo, por ejemplo, recuerdo una vez saliendo de la facultad en donde estudiaba economía, muy joven, y allí teníamos a los policías dándonos palos y sacándonos a palos de dentro de la universidad, los que íbamos saliendo, ¿verdad? Hombres y mujeres sin distinción. Cómo se metía la gente dentro de las iglesias para que la policía no les golpeara, era suelo santo y ahí por lo menos se respetaba. Todo eso lo hemos vivido aquí en España y sabemos lo que es eso y lo que importa. Y fueron los jóvenes, en buena medida, los que hicieron ese cambio, porque los viejos nos miraban siempre también con una mirada así un poco de descrédito y nos decían, ustedes no se saben en qué se están metiendo en un gran lío, con Franco vivíamos mejor. Esa frase la decían los viejos en aquella época. Y bueno, pues los jóvenes decíamos, no, sin Franco viviremos mucho mejor y vamos a luchar por ello. Y como en aquella época estábamos todos en las universidades, porque en España se podía estudiar en la universidad gratis prácticamente, no hace falta tener un sistema comunista como en Cuba para estudiar gratis en la universidad. En España la sanidad pública es gratuita. Es bueno que los cubanos lo sepan, la educación escolar prácticamente es gratis, es pública. Como de todas maneras, para no estar de acuerdo en todo, yo es que cuando oigo un economista mencionando la palabra gratis, me entra... Bueno, gratis, sí, es verdad, tienes toda la razón del mundo, se paga con los impuestos, evidentemente. Pero bueno, la gente accede gratuitamente en el sentido de que, claro, es lo que los cubanos tampoco lo tienen gratis, los cubanos lo pagan y bien pagado, que hemos hecho trabajo. La educación y la salud más cara del mundo. La más cara del mundo, efectivamente. No tiene calidad. Correcto, que te come un 16% del Producto Interior Bruto, que eso es un coste elevadísimo. Sí, pero bueno, en España, me preguntabas por las universidades, pues un agente fundamental. Gracias a ser un agente fundamental del cambio, las universidades españolas tienen lo que muy pocas universidades del espacio europeo, que es autonomía universitaria total con respecto al poder político, que ese fue uno de los grandes logros de las universidades en la transición. En ese sentido, bueno, pues yo te puedo asegurar que son 2 factores fundamentales que ojalá que en Cuba se activen y se pongan en funcionamiento, porque, bueno, son los que más tienen que ganar con la transformación de la economía y de la sociedad cubana hacia la democracia y la libertad que queremos todos. Claro que sí. Profe, es tan placentero hablar con usted y escucharlo. Que... Bueno. Lo mismo, lo mismo para mí. Sí. Yo tengo especial cariño también por ti. Creo que eres un joven que hay que seguirte de cerca. Bueno, eso mismo decía la seguridad del Estado. Pero yo te seguiré con cariño siempre y no así, hombre. Yo no voy a... Un mulato ahí pegado. No, yo te lo hago con especial interés y cariño porque creo que tienes mucho que aportar. Ya verás.
Elías, a mí me gustaría de todo corazón hacerte un pedido. Hay 3.674 personas que nos están viendo, son casi 4.000 personas live. Y entonces yo cada vez que voy a pedir algo grande, lo pido en público, porque cuando uno pide en público al otro le da pena. Profe, usted podría tener 5 minuticos, tal vez semanal, con nosotros, de acuerdo al tema que esté en la actualidad, y darnos un poquito su visión para orientar sobre todo. Mire, el 84% de los seguidores de mi canal están entre 18 y 35 años. Fíjese usted. Y 200.000 personas de dentro de Cuba, de IP.cu, visitan el canal cada 28 días. Y yo creo que eso es una gran responsabilidad. Y estoy tratando de que este canal, más que otra cosa, sea una especie de universidad cívica, económica, que transmita desde nuestra visión, que no es el 100% de la razón, pero que sea una piedra angular de formación económica y política para nuestros jóvenes, sobre todo. ¿Usted nos aceptaría 5 minutos a la semana decirnos más o menos lo que piensa de lo que esté pasando en economía? No solo lo acepto, sino que además estaré encantado de atenderles. Ustedes ya saben que pueden contar con este viejo profesor cuando quieran. No, por favor. Y mando un saludo a todos los cubanos que nos están viendo y les deseo todo lo mejor. Cuídense mucho, que la pandemia no acabó todavía y que hay que intentar por todos los medios evitarla. Es una gran enfermedad, mala, muy mala, y tenemos que hacer todo lo posible por estar sanos. Gracias, profe. Y a ustedes. Cuídense mucho de la pandemia y de Pablo Iglesias. Bueno, de ese ya estamos bien protegidos. No te preocupes que bien conocido lo tenemos. Sí, señor. Profe, es un fenómeno. Sí, Pablo Iglesias, otro día dedicamos 5 minutos a hablar de Pablo Iglesias, si tú quieres. Pablo Iglesias es un ejemplo de cuando las cosas salen mal en materia de economía. Si tú quieres, un día yo te lo explico eso. Bueno, pues mire, la semana que viene vamos a meterle, porque tenemos ya 130 y pico de mil cubanos que tienen poder de voto en España, y que yo siento que, bueno, la inmensa mayoría no vota, pudiendo hacerlo, y yo creo que es importante también en todas partes del mundo poner nuestro granito de arena para preservar la democracia y preservar los valores sagrados de la libertad. Bueno, pues la semana que viene vamos a cometer el análisis de por qué Pablo Iglesias es un fracaso de la política económica española. Buenísimo, profe. Gracias por estar ahí. A ustedes, gracias también a ustedes. Bueno, cuelgo, venga. Éxitos. Gracias, igualmente. Bueno, ha sido Elías Amor. ¿Qué te pareció, Hanna? ¿Te gustó? A mí me encanta cómo escribe, como todo. Y yo creo, para mí es una muestra de esa dicotomía que existe, como si hay cubanos tan bien preparados y con las cosas tan claras en el mundo entero, y que siguen siendo cubanos con un gran amor por nuestro país, tenemos gente tan inepta tomando decisiones trascendentales en Cuba. Sí, es una cosa ilógica. Como si tú tienes un ingeniero civil, vas a poner a un graduado de la Ñico López a hacer un edificio. Un ejemplo. Como si tú tienes a un neurocirujano, vas a poner a un borracho a operar el cerebro de alguien. No tiene sentido. Como si tenemos buenos políticos, si tenemos buenos economistas, si tenemos buenos empresarios, si tenemos gente productiva, ¿por qué tenemos esa plaga de comunismo acabando con el país? Es una cosa loca.